Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahack, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otro video, pero por si acaso no lo viste. Son estudios de rutina y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también las lunas. Este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti, y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago, y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, 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 bla. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema, para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos. Va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben ellos? ¿Ustedes creen que las hadas son así? ¡Ay, qué lindo las hadas! No, mi amor, miren, eso nos van durísimo. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí, y va con muchísimo amor, no lo olviden. Hola mi amado Cáncer, estas son tus carticas. Recuerda que esto es una lectura general, toma solo lo que te resuena, el resto lo puedes dejar ir. Esto es para Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Ok? Vamos allá. Ay, mira, éxtasis. Estas son una de las primeras cartas. De todos modos, puedes buscar qué significa el número 2 si quieres adicionar algún mensaje. Pero ya de por sí te estoy diciendo que el 2 para mí es estabilidad en pareja. O sea, es como la dualidad, trabajando esa dualidad
hermosa que tenemos cada uno de nosotros, y es como que lo estás logrando. Esta carta me está diciendo, querido Cáncer, que estás en un momento como así que no es que vas a buscar el éxtasis, porque el éxtasis realmente te atraviesa sin tú ni siquiera quererlo o pedirlo. O sea, es como que estás haciendo algo o te sucede algo y simplemente te atraviesa. Es algo así súper espontáneo y es muy buscado. Esta carta significa que todo lo que estás haciendo ahorita va a traer un buen resultado. Un resultado excelente que te vas a extasiar con todas las emociones maravillosas que puedas estar sintiendo o que logras que llegaste a la meta en algo, ¿sabes? Como que, wow, sí, lo hice, algo así por el estilo. Vamos a ver. Mira. Ay, que Morgana me encanta. Ve a Morgana, ve cómo te ve. Muchas personas le tienen miedo a Morgana y claro que hay que temerle. O sea, no de mala manera, no, sino que ella es muy poderosa. Entonces, mi querido Cáncer, este arquetipo me encanta. Ella es como una especie bueno, en algunas partes ha sido diosa, no odiosa, diosa, ¿ok? Y también fue como una especie de maga, de hechicera, estudió muchísimo, tiene mucho conocimiento, mucha fuerza. Su fuerza radica en lo interno, mira cómo te ve. Y, te salió el Line of Carbonix. Ve la cara, o sea, ahí sale como que estoy triste. Con estas dos cartas juntas y el éxtasis, siento, mi querido Cáncer, que tú has estudiado mucho, o sea, tú has indagado mucho en lo que respecta a aprender cosas diferentes que te llamen la atención, hacer cosas que lo sientas que lo necesitas para tu crecimiento espiritual, personal. Y aquí te están diciendo que tienes la oportunidad, con esta carta del éxtasis, o mejor dicho, ya me están corrigiendo, esta carta éxtasis te está dando la certificación, por así decirlo, de que el trabajo que estás haciendo, de tus estudios que estás haciendo, van a dar con ese punto clave que Blaine es una mujer que perdió muchas cosas, pero es sumamente maternal, ¿ok? Entonces puede ser que para algunos de ustedes sientan que realmente están perdiendo algo en estos estudios, porque cuando uno comienza, por ejemplo, en la parte de crecimiento personal, espiritual, uno comienza a alejarse de ciertas personas, no porque uno se la cree más o la energía te lo va sacando. La gente dice, ay, pero tú has cambiado. No, o sea, yo sigo siendo el mismo, pero estoy más consciente. Ya te provocan otros ambientes. Entonces, como estás en otros ambientes, ya las personas con que tú te las mantenías no encajan allí porque no están vibrando a la misma frecuencia que tú en ese ambiente. Entonces, sí o sí, nosotros cuando comenzamos la parte del crecimiento personal espiritual, van a haber muchísimas personas, inclusive familiares, que se alejen de nosotros, ¿ok? Eso lo puedes estar sintiendo como una pérdida, así como que te duele mucho, pero es ganancia. Realmente al fin y al cabo es ganancia, porque es que no están vibrando en la misma frecuencia. Entonces, si tú te quedas allí, vas a tener que bajar a la frecuencia de esa persona. Y no es la idea, porque ya tú te estás encaminando, ya tú estás estudiando. En cambio, cuando ya tú sientes este éxtasis de todas las cosas por las cuales tú has trabajado, es que te vas a dar cuenta que hiciste justo lo necesario para tu evolución. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me metí de lleno, o sea, yo hice un curso y me dijeron, este curso te va a cambiar la vida, una filosofía de vida hermosísima. Yo hasta los momentos lo aplico. Es una información bajada por Astar Sheran y a mí me encanta. Y a mí me dijeron, esto va a cambiar tu vida. Y yo, ya, es normal. No pasaron, ¿qué? 2 meses.
Ah, no, miento, lo de Sargeran fue después. Cuando yo comencé a incursionar con con terapia de respuesta espiritual fue. Eso es que pasa que hace más de 20 añitos, ¿no? Pero me dijeron tu vida va a cambiar y sí que cambió porque enseguida es como que metieron una bomba o hubo un terremoto, mejor dicho, movieron las bases y se cayeron lo que se tenían que caer, inclusive hasta me separé. O sea, para que ustedes vean la magnitud de que cuando no es para ti y tú estás ahí aferrado, la energía te va a sacar de ese ambiente. Entonces, es lo que quieren que veas aquí, Cáncer, que si estás estudiando, si estás profundizando en conocimiento y tal, y sientes que estás perdiendo personas de tu alrededor, que no sé qué cosa, que te estás quedando solo, no te preocupes, es un proceso. Te estás nivelando, tu frecuencia está cambiando y no vibras con la misma frecuencia que los otros y por eso es que se alejan. Pero vas a conseguir un grupito, no te preocupes, que van a estar vibrando en la misma sintonía que tú, ¿ok? Mira, salió el ciervo, diplomacia, ay, la vaca otra vez, la vaca ha salido varias veces, la abundancia. Mira, ¿qué es lo que te tienes que, o qué es lo que yo veo aquí? Aquí te están diciendo que te trates con delicadeza, que te trates con diplomacia, que no seas tan duro contigo mismo. De repente te pusiste una meta y no la has logrado y tú mismo te hablas feo, o sea, como que, ay, que por qué, que tú no lo has hecho. No te menosprecies, sé gentil contigo y sé gentil también con las personas que te van a reclamar a veces. Puede ser que te reclamen, sí, porque tú estás raro, rara. No, claro, como ahora andas con eso de las piedras, por decir un ejemplo, te crees más que nosotros y vaina. No caigas en el, no, pero es que ustedes son de baja vibración. No, eso no es la idea tampoco. Sé gentil, le dice, no, lo que pasa es que me estoy encontrando conmigo mismo, conmigo misma, pero yo te sigo queriendo igual, tú eres mi hermano, mi hermana del alma, mi compadre, mi comadre, lo que ustedes quieran, pero sean gentiles tanto con ustedes como con los demás. Y aquí habla de la vaca, habla de abundancia. La vaca es el animal sagrado, por ejemplo, en la India, nos alimenta con su leche, entonces ellos lo ven como una madre. Entonces, y aquí está repitiendo maternidad. Para algunos de ustedes, si quieren, chequeen lo que es el área femenina y el árbol genealógico de su vida, o sea, el área maternal, mejor dicho. Porque aquí están 2 veces repetida la parte de la maternidad, pero esa es como que clave, ¿ok? Igual, tú te puedes maternar a ti misma, no importa que seas hombre o mujer. O sea, sí, tú puedes maternar siendo hombre porque tú tienes energía femenina. Y esa es la que materna, entonces no hay problema. Mira, la reina de espada, pero véanle la cara de sobra que tiene esta reina, así como que pequeños saltamontes con esa espada. Esta reina de espada me habla como que hay mucha seguridad, está muy claro qué es lo que quiere, ¿ok? Y mira, recuerden que yo leo de forma intuitiva. Aquí a lo lejos veo el árbol. Y para mí, siento que para muchos de ustedes, para poder tener la mente clara, saber qué es lo que quieren, van a sentir que se están alejando de su familia o van a necesitar alejarse de su familia o familia. Yo no voy a decir vínculos, no, familia. Porque si tú eres de los que están aquí en este punto, bienvenido, tú eres de las ovejas negras que venimos a cortar o a terminar de romper esas cadenas. Bien, entonces puede ser que sientas a la familia un poco lejos, pero recuerda que la familia sanguínea, estás aquí por ella, entonces tampoco es que es menospreciándolo, pero sí no dejándote influenciar por cosas que no te permitan avanzar, ¿ok? Interesante, la pareja. Ay, mira, vean estos dos.
Ella está como que, bueno, ¿y entonces qué hacemos? El tipo, no, pero ok, ya va, déjame pensar, tener más claro las cosas. Estamos como que listos para la acción. Está en posición como que él se va a parar de la silla. Ella también, pero ella se dan cuenta, está descalza y él está calzado. Es como que está bien interesante. Es como que eh, estás muy claro en lo que quieres. O vas a estar muy claro en lo que quieres una vez que llegue el éxtasis. Es como que vas a tener muy en claro lo que quieres, vas a tener tu objetivo trazado, tu meta, sí, vas a hacer como que donde pongo el ojo pongo la bala, ¿ok? Y, ay, ya amo el as de pentáculo. Esa es una oportunidad que se te viene a dar. Es como que, mira, estabas invernando, ya es hora de salir de la cueva, ya es hora de estar, de relacionarte, de estudiar, de ver eso maravilloso que eres que muchas veces no recordamos. ¿Ok? Entonces, está bien interesante, Cáncer, tu lectura del día de hoy. Me encanta, me encanta. Está como que un proceso que a muchos puede ser que les dé miedo porque no estarán como que muy seguros por lo que va, pero mira, es una oportunidad de oro y vas a tener todas las cosas muy en clara. Y para algunos de ustedes, mi querido Cáncer, vas a conseguir una pareja o se va a estabilizar la pareja con la pareja que tienen los mismos objetivos que tú, que tienen, y están claros en lo que quieren y van por ello. Eso me encanta. Lo voy a dejar hasta aquí. Sí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, actives las campanitas para que no te pierdas ninguna otra lectura y compártela si sientes que alguien más la necesita. Eso no te quita nada. A mí me ayuda un montón, me impulsa a seguir haciendo esto, que lo hago con muchísimo amor y es un granito de arena que pongo para elevar conciencia. ¿Ok? Y si ya eres parte del canal o de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y recuerden que yo soy Kala Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima. Va con muchísimo amor. Los amo. Besito. Bye.